Proverbios capítulo 9. Ustedes tienen abierto allí. ¿Se acuerdan que les dije que las divisiones nos ayudan a encontrar los pasajes más fácil, pero muchas veces nos hacen tropezar o nos hacen perder el hilo de las cosas que venimos hablando? Y acá viene hablando la sabiduría acerca de los portones y de esperarla y de estar allí donde podemos escuchar su voz. Y ahora entramos en la sabiduría, porque ahí va a haber una serie de contrastes entre dos personas. La sabiduría por un lado y la mujer insensata por el otro. Es la comparación más profunda o la que más se ve en estos pasajes. Pero hay varios contrastes. No vamos a poder entrar a los contrastes si antes no podemos ver lo que la sabiduría hizo por nosotros y para nosotros. Lo hizo por nosotros y para nosotros, porque podría no haberlo hecho ni haberlo dejado registrado, pero la sabiduría lo ha hecho para nosotros, ¿sí? Para que nosotros hoy podamos disfrutar de esto. La sabiduría hace una invitación a su intimidad, como terminamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? En su casa, hecha con sus propias manos, con 7 columnas labradas por ella misma, con un banquete preparado con sus propias manos y un buen vino. Eso es bueno. Sus criadas pregonan la invitación a todos en todas partes. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, o la pregunta que yo hago ahora, que es la que va a activar en ustedes, en sus mentes, va a activar una respuesta, negativa o positiva. Es, ¿quién dejará su lugar y responderá a la invitación? ¿Quién dejará su lugar, su zona de comodidad y acudirá a la invitación de la sabiduría? Labró sus 7 columnas. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, degolló sus víctimas, mezcló su vino, es decir, hizo un buen vino, puso su mesa y envió a sus criadas a pregonarlo por doquiera en la ciudad. Esto es un banquete. Está preparando un banquete. ¿Bien? ¿Por qué está preparando un banquete? Porque todo aquel que acuda no solo disfrutará de la presencia de la sabiduría, sino que disfrutará de su banquete. Dice que la columna labró sus 7, la sabiduría, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas labradas con sus propias manos. Si la casa de la sabiduría es la misma presencia de Dios, entonces 7 columnas, ¿saben qué expresa? Expresa un número perfecto y completo, como es precisamente el número 7. Cuando ustedes van a internet hay muchos comentarios acerca de las 7 columnas y hay quienes describen cuáles son las 7 columnas, los cuales hay muchos comentarios muy lindos y muy buenos de hermanos que han escrito esto, y me parece excelente. Yo le voy a dar otro enfoque, les voy a mostrar otra cosa. ¿Por qué son 7 y no 6 u 8? Esa es la pregunta. Primero tenemos que entender que cada número en la Biblia expresa o simboliza algo. Tiene una estructura, hay una estructura numérica, hay una numeración bíblica dentro de la Biblia, que no es para estar jugándole al numerito, ¿no? No es para jugarlo a la lotería, ni a la tómbola, ni nada de eso, ¿eh? A eso se le llama, a esa estructura numérica, se le llama numeración bíblica y estructura numérica del texto sagrado. Esto lo pueden encontrar ustedes en la nota de pasajes especiales número 170 en la Biblia textual, 4ª edición. Allí ustedes tienen toda la estructura numérica. Es riquísimo eso para que no se lo pierdan. Recuerden entonces pasajes especiales número 170. Esto no es cábala, esto no es misticismo, sino simple enumeración que expresa una verdad matemática en las Escrituras. Como les decía el otro día, no confundan
con numerología, que es el estudio de los números en el ocultismo. Cada palabra, cada letra, escuchen esto, cada palabra, cada letra, cada nombre de persona, cada nombre de lugar, cada número en la Biblia tiene en su idioma original, es decir, en hebreo y en arameo, en el antiguo pacto o viejo pacto, y en el griego, en el nuevo pacto, no en el castellano, un significado preciso y milimétrico puesto allí por su autor divino. Milimétrico, cada letra está en su lugar porque tiene un significado. Cada palabra, en su original, en el idioma original y en sus originales. Luego se fue trastocando y hubieron añadiduras, y hubieron interpolaciones y cosas que se cambiaron, que por eso hay sociedades bíblicas que están trabajando para restaurar el texto sagrado. El número 6, y esto quiero mostrarles, así a simple pantallazo porque es muy extenso, así que a simple pantallazo. El número 6 es número de hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día, pero también fue creada la serpiente. En Apocalipsis aparece el 666 como el número de un nombre. Eso lo pueden ver ustedes en Apocalipsis, capítulo 13, verso 17 al 18. Cuando el nombre del anticristo sea conocido, su gematría indudablemente será 666. Por supuesto la iglesia no lo verá, aunque haya algunos que van a decir, algunos que dicen que vamos a pasar por ese tiempo cuando aparezca el anticristo, eso, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Quizás se conozca este nombre, no lo sé. Como estos hay muchos ejemplos, pero solo daré estos para demostrar por qué no son 6 columnas, sino 7. Miren. Tampoco son 8 columnas, hermanos. ¿Por qué no son 8 columnas? Bien, veamos por qué. El número 8 tiene muchos otros significados, como por ejemplo es el número señorial. Así como el 7 es el número de reposo, el número sabático o descanso. El 8 es a la vez el octavo día y día 1 de la nueva creación. ¿Recuerdan? El 7 representa reposo en Cristo. El 8 expresa la resurrección a la nueva vida. ¿Recuerdan ustedes? Lo que pasa es que el catolicismo romano tergiversó todo. Entonces dicen que Jesús fue crucificado el viernes y el domingo resucitó. Ni aún Einstein puede hacer un cálculo matemático de esa forma y darle 3 días. Es imposible. Del viernes al domingo es imposible, ¿sí? Así que no fue crucificado viernes, sino miércoles fue crucificado y el domingo resucitó. Por eso al tercer día resucitó, ¿sí? O después de 3 días. Miren ustedes. ¿Y qué pasó? Entonces el día después del reposo, el día 7, el día después del reposo, resucita Jesús en el día 8, en el octavo, que viene a ser el día 1 de la creación, que coincide con el día 1 de Génesis 1:3. ¿Bien? Por eso se llama día 1 y no día primero. Día 1 es la correcta traducción. Miren ustedes. Por ejemplo, el Salmo 12:6 dice: las palabras de Yahvé son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada 7 veces. Número completo. Es decir, está completa la purificación de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es pura, como si un crisol de plata fuera refinado 7 veces, ¿sí? Para sacar todo el sobrante. El trato de Dios con el hombre a través del tiempo también se desenvuelve en 7 etapas. Hay personas que niegan esto
o que me han tratado de cualquier cosa cuando yo digo que Dios dividió los tiempos o preparó los tiempos, el trato de Dios con el hombre en 7 tiempos, que se llaman, aunque muchos quieran negarlo, pero el trato de Dios con el hombre a través del tiempo también se desenvuelve en 7 etapas, aunque muchos quieran negarlo, que se llaman las 7 dispensaciones, o también en hebreo, mojedim, que es igual a tiempos señalados, que son 1, la inocencia; 2, la conciencia; 3, independencia o gobierno humano; 4, promesa; 5, ley; 6, gracia; 7, reino. Actualmente nos hallamos al final de la 6ª dispensación, la dispensación de la gracia. Estamos casi al final. Y así como las anteriores han sido cerradas por intervención divina, igual sucederá con la presente. ¿Cuándo se termina la era de la iglesia o la dispensación de la gracia? ¿Cuándo se termina? A ver si alguien recuerda. Fuerte. En el rapto. Nadie. Bueno, en el rapto. El día que el Señor, en el arrebatamiento, el día que el Señor se lleve a su iglesia, termina esta dispensación que estamos viviendo, o esta administración. La palabra dispensación significa administración, que viene de la palabra economía o economía, ¿sí? Así que recuerden qué dispensación estamos viviendo, la dispensación de la gracia, porque la gente está siendo salvada por gracia, no por mérito humano, sino por gracia. Está siendo salvada porque Dios es el que salva, como cantábamos hoy, la salvación es del Señor, no del hombre, la salvación es del Señor. Entonces Él salva a quien Él escoge. ¿Bien? Por eso damos tantas gracias a Dios que hemos sido salvados por su gracia. Amén. Ya estamos al final de esta dispensación. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y se la lleve, es en ese rapto secreto, es tan secreto que algunos ni siquiera saben que va a suceder. Así que se termina la dispensación de la gracia y termina la última dispensación, que es la dispensación del reino, ¿sí? Del reino milenial. Pero ¿cómo comienza eso? Eso comienza por la gran tribulación, que es como la preparación para la dispensación del reino. Algún día lo vamos a volver a estudiar, ya lo estuvimos estudiando hace años o hace tiempo, pero ya lo vamos a volver a ver. De esta forma, vemos cómo la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas con sus propias manos. ¿Por qué? Porque 7 es el número de lo perfecto, de lo completo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la sabiduría nos llama a disfrutar de esta comunión, de la intimidad con ella, con la intimidad con Dios, estamos en un lugar perfecto. Es el lugar más perfecto que podemos estar sobre la tierra, en su presencia. Y en su presencia estamos, ¿sí? En su presencia estamos. Pero no solo eso, también preparó banquete. Miren ustedes, a ver, síganme con su vista allí, dice: degolló sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. Miren, la sabiduría prepara banquete con buen vino, resalten eso, para recibir en su casa a todo aquel que acepte la invitación. Después me van a tirar piedra. Ah, el pastor toma vino. Comparemos esta invitación con la que Jesús hizo en Juan 6:37. No lo busquen, yo se los leo, recuérdenlo. 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. De ningún modo lo echo fuera. La invitación es abierta para todo el que quiera aceptarla. Por eso las criadas irán por toda la ciudad pregonando la invitación. Miren ustedes desde el verso 4 al verso 6. Allí vemos cómo las criadas llaman al simple a dejar la simpleza y al insensato o poco entendido a dejar sus lugares y acudir al llamado de la sabiduría a disfrutar de sus manjares. Miren, del 4 al 6. El que sea simple, venga acá. La invitación, venga acá.
Al falto de entendimiento le quiero hablar. Venid, comed de mis manjares. Está la mesa preparada. Está la mesa preparada, hermanos. Está la mesa preparada. ¿Por qué la gente muere de hambre? ¿Por qué la gente muere de hambre? Porque los que le deberían dar el alimento correcto no se lo dan. La gente muere de hambre. Las ovejas se mueren de hambre porque los pastores no le dan pasto fresco. Por eso la gente se muere de hambre. Por eso tenemos tantos cristianos flacos y debiluchos. Otros obesos de comer feo, de comer mal. ¿Sí? Dice, al que sea simple, venga acá. Al falto de entendimiento le quiero hablar. Venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. ¿Qué significa? Que ser un simple te va a matar. Y andad por el camino de la inteligencia. Hasta allí, porque después comienza una serie de exhortaciones. Miren qué hermoso que es esto. El simple que responda al llamado dejará de ser simple y será precavido. Aquel que reconozca que es falto de entendimiento y acude a la invitación será un entendido en asuntos especiales, en asuntos espirituales. ¿Ven? La casa es la misma presencia de Dios. Y el banquete, porque esto es un deleite, y el banquete es la misma sabiduría de Dios en aquellos que la desean y que la anhelan. Díganme ustedes, si no nos deleitamos cuando escuchamos a una persona sabia, qué hermoso que es sentarse y escuchar a una persona con conocimiento, sabia. Yo tengo que es un hermano en Cristo, un amigo y un hermano en Cristo que me ha ayudado muchísimo en mi oficio de jardinería porque él es ingeniero agrónomo. Y cuando comienza a hablarme, aparte de que me habla con tanta pasión y con tanto conocimiento, yo puedo estar 5 horas, 10 horas escuchándolo hablar, porque no solo aprendo, sino me deleito de lo que él me transmite, él quiere transmitirme. Porque la cuestión del sabio no es cuánto sabe, sino cuánto transmite, cómo transmite. Porque la persona sabia quiere no el ser más sabio, sino que las personas aprendan. Esa es una persona sabia, que las personas aprendan. Esa es la cuestión. Porque una persona puede tener mucho conocimiento, pero ser un soberbio con el que no se puede ni hablar por más conocimiento que tenga. Pero la persona sabia te transmite su conocimiento, su conocimiento, y vos te agrada escucharlo, porque te lo transmite porque él quiere que vos aprendas. ¿Ve? No te quiere mostrar cuánto sabe, te quiere mostrar que vos también tenés que aprender y saberlo. ¿Amén? Esa es la maravilla de la sabiduría de Dios, porque Dios es Dios y sabe todo. Pero Él no quiso quedarse con el conocimiento, quiso transmitírnoslo a nosotros. Acá está. ¿Por qué está la Biblia? Porque Él quiso transmitirnos su conocimiento. Él quiso transmitirnos el conocimiento del pecado, el conocimiento de la maldad. Él no creó la maldad. ¿Entienden? La maldad es ausencia de bien. La maldad es ausencia de bien. Él no creó la maldad. Ahora, Él creó a un ser con libertad para decidir. Y decidió ser malo. Que es distinto. Él no creó la maldad en Satanás. Él no creó a Satanás. Él creó al lucero de la mañana, que luego se ensoberbeció porque tuvo libertad de decir, yo pondré mi trono más allá del trono de Dios. Es otra cosa. Cayó por su maldad, pero Dios no creó la maldad. Como decimos muchas veces, la maldad es ausencia de bien, como la oscuridad es ausencia de luz. O como la mentira es ausencia de maldad. ¿Por qué hay tantos malos? ¿Por qué hay tantos malos hablando? Porque no hay buenos que están tomando el lugar. Voy descubriendo, dijo el pastor. Ahora, repito esto. La casa es la misma presencia de Dios y el banquete es la misma sabiduría de Dios en aquellos que la desean y la anhelan.
No hay mejor banquete, hermanos, que anhelar, desear la sabiduría de Dios y que Dios te la dé. Y que cuando alguien necesite una respuesta, vos puedas tenerla. Qué buena que es la respuesta oportuna para ciertos problemas. O para ciertas inquietudes. Permítanme decirles, ¿saben quién es el mejor discípulo? Dicho sea de paso esto. ¿Saben quién es el mejor discípulo? Aquel que tiene más preguntas que respuestas. Que tiene más preguntas que respuestas. Aquel que es capaz de preguntarle constantemente al Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No es que lo cansamos al Señor, si Él está esperando que nosotros preguntemos. Ahora, si nosotros tenemos todas las respuestas para las cosas, ¿y quién te va a querer enseñar? Si vos ya tenés las respuestas. ¿Cierto? ¿Quién te va a querer enseñar si ya tenés la respuesta? Yo estoy enseñando algo y a todo le retruca, ¿y para qué me enseñar? Sigue enseñando vos. Entonces el mejor discípulo es aquel que pregunta. Aquel que pregunta. Ese que se saca todas las inquietudes. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Vieron los nenes? ¿Vieron los bebés? Los niños cuando empiezan a hablar, ¿por qué esto? ¿Esto? ¿Esto por qué? Y vos tenés que tener la paciencia de responderle todo. ¿Por qué? Porque va a llegar un día que ya no te va a preguntar nada. Y vos te vas a extrañar. ¿Por qué? Y vos te vas a extrañar. ¿Y por qué ya no me pregunta? ¿Y por qué creció? Y si vos no le respondías en el tiempo en que él te preguntaba, ahora no esperes que te pregunte. Entonces cuando son chiquitos ellos aprenden todo. Aprenden todo ¿por qué? Bueno, así es como, fíjense ustedes, si alguien no se vuelve como un niño, dijo Jesús, de ningún modo entrarán al reino de los cielos. Está bien, estaban en un tiempo de la ley, nadie porque se vuelva niño va a entrar al reino de los cielos. Pero lo que Jesús está diciendo es que si alguien no tiene preguntas como un niño, si no se comporta delante de Dios como un niño, de ningún modo entrará al reino de los cielos, porque no cree que necesite saber nada. ¿Bien? Entonces las personas que necesitan saber de Dios le preguntan. Entonces, adquirir sabiduría de Dios ya es un banquete. Adquirir sabiduría de Dios ya es un banquete, ya es un deleite, hermanos. Observemos nuevamente Proverbios 8, 17 al 21. Miren. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, los que apresuradamente, los que quieren ser los primeros para correr a la sabiduría. Si la sabiduría hace una invitación a su casa, ¿ustedes son los primeros o los últimos? No escuché a nadie. A ver. Los primeros, bien. Corriendo. Ahora les voy a mostrar. Corriendo. La sabiduría, no por el buen vino. No. Por el banquete completo, ¿sí? Por el deleite de adquirir sabiduría. Amén. Pero yo les voy a mostrar ahora que un hombre hizo una invitación y los que invitó no fueron. Ahora se lo voy a mostrar. Miren. Dice 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Con quién? Con la sabiduría. O sea, si cuanto más cerca estás de la sabiduría, las riquezas y la honra están allí. Hay que buscarlas allí. ¿A dónde las vas a buscar? ¿Para el otro lado, donde el mundo te invita? No, tenés que buscarla donde la sabiduría te invita. Porque allí está la honra y las riquezas. Sí, riquezas y justicia perdurable, que les dije. Que lo esencial es invisible a los ojos. Mi fruto, el fruto de la sabiduría está hablando, ¿no? Mi fruto es mejor que el oro. Sí, mejor que el oro afinado. Y el oro afinado, ese oro afinado habla del oro de Ofir, o el oro de la zona de Ofir, por allí, por el norte, existía este lugar, por el norte de África más o menos. Y mi ganancia mejor que la plata escogida. Yo hago andar por sendas de justicia, en medio de sendas de equidad, y hago que los que me aman obtengan su heredad. Sí, para que yo llene sus tesoros.
Fíjense ustedes. ¿A dónde están las riquezas? ¿A dónde está la honra? La honra está en adquirir sabiduría de Dios, en estar cerca, en estar siempre atento a la invitación que la sabiduría de Dios hace. Mire, dice 8:35 y 36, dice, porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé, pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen, es decir, todos los que aborrecen la sabiduría, aman la muerte. Porque para menospreciar, miren esto, porque para menospreciar la sabiduría de Dios hay que ser muy necio, muy necio. Esta invitación la podemos comparar con una parábola que Jesús contó acerca de cierto hombre que también hizo banquete para ciertos invitados, pero a última hora rechazaron la invitación. Vamos, a Lucas, capítulo 14. Para fíjense ustedes si hay gente necia. Lucas 14. Lucas 14. ...15 al 24. ¿Lo tienen? 1187. O sea, Jesús viene preparando el terreno porque él va a estar hablando de unas historias y unas llamadas parábolas. Y acá va a ser una historia. Acá va a contar una historia. Y va a contar una historia que pudo haber sido cierta o pudo haber sido pudo haber sido simplemente un relato. Pero él está hablando, fíjense ustedes, él aquí estará hablando de la invitación que Dios hace y sin embargo la gente pone excusas, pero excusas estúpidas. Digan conmigo, estúpidas. Excusas estúpidas. Lucas 14, 15 al 24. Pero miren ustedes los detalles de esto. Oyendo estas cosas, ¿lo encontraron? ¿Sí? Oyendo estas cosas, uno de los que estaban juntamente reclinados a la mesa, y esto lo hace para hacerse ver esta persona, ¿no? Para que lo vean, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. ¿Dónde será eso? En la última dispensación, la dispensación del reino, la séptima dispensación. Este es el reino de Dios, o el reino establecido sobre la tierra con Cristo a la cabeza. Él entonces les dijo, cierto hombre preparaba una gran cena e invitó, presten atención a esta palabra, invitó a muchos. Ya están invitados, la cena la va a preparar, pero ya están invitados. Porque la única forma de poder entender la historia es entender que ellos ya estaban invitados. Este cierto hombre no los invitó a último momento porque le sobraba cena y le dijo, anda a buscarlos, así no nos sobra cena. No fue así. Ni a último momento dijo, no, pero yo ahora no puedo, qué sé yo, tener la cena lista a las 9 de la noche y a las 8 de la noche te van a invitar. Entonces decís, pero yo ya tengo todo organizado, no puedo ir. Estos personajes ya estaban invitados a la cena. Dice, y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los invitados. ¿A cuáles? A los que ya había invitado. Cuando está la cena lista, les dice, la cena ya está lista. Ahora díganme ustedes, si a ustedes le hacen una invitación a una cena, un día o dos o tres, o que te da tiempo a prepararte, y te dicen a las 8 de la noche tenemos la cena, ¿tienen que mandar a un esclavo a decirte la cena está preparada? ¿Vení? No. Eso es lo más desconsiderado. Y si no vas a ir porque a último momento se te cruzó un problema, avisás. ¿Sí? Dice, venid que ya está preparada. Ya está la cena. Ya está. Pero todos por igual comenzaron a excusarse. El primero le dijo, compré un campo y necesito salir a verlo. Te ruego me disculpes. ¿Dónde está
la estupidez de esto. Si es una cena es de noche, ¿dónde va a ir a ver un campo de noche? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpe. Va a probar los bueyes de noche. Y cinco yuntas. Y otro dijo, me casé, este es más estúpido todavía. Y otro dijo, me casé. Y otro dijo, me casé, por tanto no puedo ir. Sí. Está preso, pobre. Si esta persona, como porque le está hablando a un contexto judío, se quisiera tomar de la ley donde dice que cuando una persona se casaba no saliera a la guerra, que estuviese un año por lo menos con su esposa para conocerse y para estar juntos, no tiene que abandonarla, sino se queda. Si se quiere tomar de esta ley, está frito, porque en realidad acá no están invitándolo, no lo están llevando a la guerra, lo están invitando a una cena. Dice, y otro dijo, me casé, por tanto no puedo ir. ¿Será que la esposa no lo dejó? Pero querida, está preso. Vamos, querida, a la cena. Nos invitaron a la cena. ¿Vamos? O ella le dice que no, a último momento sonaste, me voy solo. No quiere ir, me voy solo. Tomá, eso es. Sí, querida. Dice, y presentándose el esclavo informó estas cosas a su señor. Ustedes observaron las excusas estúpidas que pusieron. Entonces, ¿qué hace este hombre? Rabioso está. Y presentándose el esclavo informó estas cosas a su señor. Enfurecido, entonces el dueño de casa dijo a su esclavo, sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y mete acá, empujalo si es necesario, y mete acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Último recurso. Claro, alguien se tiene que comer la cena. Luego dijo el esclavo, Señor, se ha hecho como ordenaste y aún hay lugar. Y el Señor dijo al esclavo, ve por los caminos y senderos, constríñelos, es decir, apretalos así y metelos. Constríñelos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres invitados probará mi cena. Estaba acusando a todo el liderazgo religioso de ese momento, porque estaba la sabiduría hecha carne allí y ellos no recibían la invitación. Entonces los cojos, los mancos, los ciegos, las prostitutas, los publicanos, todos esos acudían al llamado, a la palabra de este hombre que había venido de Dios para escucharlo, pero el liderazgo religioso, ¿qué hacía? Lo rechazaba. Como les decía el otro día, estaba la sabiduría hecha carne en la casa de María y de Marta. Era momento de sentarse a los pies, aunque el estómago le hiciera ruido de hambre. Era el momento de sentarse a los pies de la sabiduría hecha carne. Ese era el momento. Esta gente tenía ese momento, era una cena con una invitación amorosa de este hombre. Entonces, ¿qué hizo? Cambió los invitados. A ustedes no quieren entrar, perfecto. Van a entrar aquellos que seguramente nunca me van a poder devolver la cena. Porque Jesús dijo, cuando hagas una invitación, no invites a aquellos que te van a devolver la cena. Invita a aquellos que capaz que nunca te lo podrán devolver. Y verás vos que la recompensa, pues ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? La invitación de nuevo a la cena. Vos me invitaste a cenar, yo te invito a cenar. Pero hay gente que no te va a poder devolver nunca la cena. Entonces, ¿dónde está la recompensa? En el cielo. Porque en la tierra no vas a tener recompensa, pero en el cielo sí. Eso es cambio de prioridad. ¿Se dan cuenta de lo que les dije al principio? Que a veces tienen que pasar cosas para que nosotros cambiemos las prioridades. Las cosas que para nosotros eran primarias pasan a ser secundarias. No tienen sentido. O díganme ustedes cuando estamos al borde de la muerte, si la vida no cobra otro sentido. Hay que estar al borde de la muerte para entender que la vida tiene otro sentido. No esperemos eso. Como decir, tengo que estar en el hospital para valorar el trabajo que hace la gente del hospital. O valorar o ver el sufrimiento en el hospital. Entonces hay cosas que Dios hace
para mostrarnos las cosas, para que nosotros veamos las cosas de otra manera. Hasta aquí la sabiduría nos ha dado todas las posibilidades para ser quienes Dios espera que seamos. Yo pregunto en esta noche, y la pregunta es para nosotros que estamos aquí, pero para aquellos que nos estarán escuchando. ¿Qué espera Dios de nosotros? Nosotros no lo sabemos todavía. Muchos no lo saben, ni siquiera saben qué espera Dios de nosotros. Algunos tenemos que averiguarlo. Algunos tendrán que averiguarlo. Otros ya sabemos qué espera Dios de nosotros. Pero tenés que averiguarlo. ¿Y cómo lo vas a averiguar? ¿Cómo lo vas a saber? Y a través de la Escritura. Hasta aquí la sabiduría nos ha dado todas las posibilidades para ser quienes Dios espera que seamos. Gente sabia que toma decisiones en total dependencia de aquel que nos llena de sabiduría según se lo pidamos. Los próximos versículos son de advertencia ante cierta clase de gente. La sabiduría dice que hay gente que no está dispuesta a dejarse transformar por la sabiduría de Dios. Hay gente que por más que la sabiduría estuviese parada adelante, jamás permitirá ser transformada. Hay gente que nació necia y terminará necia. Desde el verso 4 al verso 6, la sabiduría deja abierta la puerta para que todo aquel que escuche su invitación acuda al banquete. Antes, esto es grave. Antes que el tiempo se acabe y la puerta se cierre. Veamos en el mismo libro de Proverbios otras formas de contraste entre la sabiduría y la necedad. Miren, hagamos una simple lectura de los versos 7 al 18 y veremos estos contrastes entre el comportamiento del sabio, el justo y el temeroso de Dios en contraste con el cínico, el malvado, el escarnecedor o burlador y el incauto. También tenemos el contraste entre la sabiduría y la mujer insensata. Vamos a leer los próximos versículos porque estos versículos son lo que vamos a ver más adelante en los próximos días. Pero hagamos una lectura, una simple lectura de la clase de gente que ustedes van a ver aquí. Dice desde el verso 7 al 18. Quien corrige al cínico se acarrea insultos. Quien amonesta al malvado, desprecios. No reprendas al escarnecedor, es decir, al burlador, aquel que hace burla de todos. No sea que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Saben quién es un hombre o una mujer inteligente? El que tiene conocimiento de Dios. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si eres sabio, para tu propio bien lo eres. Y si eres escarnecedor, solo tú llevarás el daño. La mujer libertina es turbulenta, es simple, no conoce la vergüenza. Se sienta a la puerta de su casa o en un asiento en los altos de la ciudad para llamar a los que pasan, a los que van derecho por su senda. Todos los simples, vengan acá, y dice a los incautos. Fíjense ustedes la diferencia entre la sabiduría y esta mujer. Hace lo mismo que hace la sabiduría. Llama. Llama a los simples, vengan acá. Y a los incautos, el agua robada es más dulce. El pan a escondidas es más sabroso. Él, es decir, el incauto o el simple, no sabe que en su casa moran las sombras y sus huéspedes yacen en la profundidad del Seol. Ajá. Mira vos. ¿Por qué hoy? ¿Por qué, queridos hermanos? A veces, no porque seamos pastores, no somos tentados o más tentados. Muchas veces. El problema
es cuando de antemano hemos decidido ser íntegros. Cuando nosotros, todos nosotros, de antemano, desde antes de cualquier cosa, hemos tomado la decisión de ser íntegros, de ser fieles, de ser honestos. Cuando hemos tomado de antemano eso, no nos agarrará por sorpresa las invitaciones. Recibimos muchas invitaciones. Solo mi familia sabe las invitaciones que he recibido. Pero tenemos un voto hecho, un voto de fidelidad. Un voto de fidelidad a Dios, a mi Dios, como hizo José con una invitación allí en el libro de Génesis, cuando es invitado por la mujer de Potifar, allí en Egipto, y él dijo, ¿pecaré contra mi Dios y contra el Señor que me dio su confianza? No. Y salió casi desnudo porque la señora se quedó con la ropa. Pero es un voto de fidelidad. Tenemos un voto de fidelidad. Y vean ustedes la invitación que hace la mujer insensata y la invitación que hace la sabiduría. A donde hay un deleite y donde hay muerte. Muerte no siempre tiene que ver con muerte física, sino con separación. Muerte, thanatos, significa separación. ¿Sí? Por eso hay un estudio que se llama tanatología, que es el estudio precisamente de todo lo que tiene que ver con la muerte. Muerte es separación. Vamos a leer otros versículos antes de entrar luego en estos versículos del 7 al 18. Vamos a leer unos cuantos versículos que también muestran el contraste entre el sabio y el necio. Vamos primero al versículo 10, capítulo 10, verso 1. Dice, 10:1. Proverbio de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. 10:13. La sabiduría está en los labios del prudente, pero la vara es para la espalda del insensato. 12:8. Todos estos versículos o estos proverbios que estamos leyendo, luego los vamos a ir desarrollando en la medida que sigamos avanzando en proverbios, pero estos ahora los quiero leer para que ustedes vean contrastes. Estos se llaman contrastes, ¿sí? Les dije 12:8. Dice, conforme a su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón será despreciado. 12:15. Dice, el camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. Presten atención, estos versículos les van a ayudar para la vida, mis hermanos. 12:15, 12:18. Ese recién lo leímos, ¿no? No, 12:18. Hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. Fíjense, qué es necesario. ¿Cuál es la necesidad que tiene este mundo? ¿Cuál es la necesidad que tiene la gente? De escuchar semejantes necios hablando que inclusive tienen un rating impresionante, o escuchar personas sabias. Eso es lo que necesita la gente. Llega un tiempo en que la gente se aburre de escuchar tanta pavada y alzan los ojos al cielo y dicen, ¿cuándo alguien va a decir algo coherente? Y ahí están los sabios. Ustedes, nosotros. Esos son los que Dios espera. Esto es lo que Dios espera. Que cuando la gente necesite una respuesta, tenga una respuesta sabia. Aunque a veces te la rechacen al principio. Aunque a veces te la rechacen, pero es necesario. Necesitamos ser gente sabia. 13:1. El hijo sabio toma consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. 13:10. Con la soberbia solo se provoca contienda, pero con los bien aconsejados está la sabiduría. 13:13.
El que menosprecia la palabra, es decir, la palabra de Dios, el que menosprecia la palabra perece por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Amén. 13:14. La enseñanza del sabio es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. 13:14 les dije, ¿no? Sí. 13:18. Miseria y oprobio para quien rechaza la corrección, pero el que guarda el consejo será honrado, es decir, será puesto en alto. ¿Mm? El que guarda el consejo será puesto en alto. ¿Por quién? Por Dios. 13:20. Quien con sabios anda, sabio será. Pero el que se allega a necios, se echa a perder. Por algo el apóstol Pablo dijo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es que nosotros tengamos que salir del mundo y no juntarnos con la gente, sino que lo que no debemos hacer es participar de lo que el mundo hace. Porque tenemos un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. Como les digo yo, los de Boca no se van a juntar con los de River, aunque estemos en la misma congregación. O no vamos a ir con la bandera de Boca a la cancha de River, a la tribuna de River, a gritar viva Boca, porque somos linchados. Entonces cada cosa en su lugar. Podemos juntarnos y podemos compartir cosas, pero hay lugar para el mundo y hay lugar para los cristianos. Cristianos que quieren ser sabios y que quieren aprender se juntan con cristianos sabios que quieren aprender. ¿Bien? Porque esa es la forma. Entonces eso va a marcar la diferencia en esta sociedad. Eso marca la diferencia en esta sociedad. 13:18. 13:20. Ya lo leí. 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Nuevamente. 5. Por favor, continúe. Bien, 15:20. ¿Viste? Así se dice. Sin opinión. 15:20. 15:20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. El hombre necio desprecia a su madre. Si ustedes bien ven a un hombre que desprecia a su madre, es un necio. Así que amad a vuestras madres. Bien, terminamos esta sección con Proverbios 15:33. Miren. El temor de Yahvé es escuela de sabiduría. El temor de Yahvé es escuela de sabiduría. Llévenselo esto grabadito así en la mente. Y antes del honor está la humildad. ¿Quieren ser honorables? ¿Quieren ser respetables? ¿Quieren ser puestos en alto? Sean humildes. En el mismo pasaje del capítulo 14 de Lucas que nosotros leímos, recordándolo ahora porque no lo tenía anotado. Miren ustedes, ven. Vamos de nuevo allí, aunque no lo tenía previsto. Lucas 14. Mira, vean ustedes. Hablando de que antes del honor está la humildad, es decir, para que vos recibas honores, sé humilde. Porque esto es lo que Jesús dice. Miren ustedes, miren qué maravilloso esto, Miren qué maravilloso. 14:7. Jesús está sentado, está observando como todo, así, ¿vieron? Él seguro que no miraba por arriba de las lentes como yo. Le decía, observaba todo, Jesús. Página 1186. Jesús dice, le va a hablar a sus discípulos, a los que estaban más cerca.
para que escuchen todos, pero es una enseñanza para sus discípulos. Seguro que todos lo escuchaban, porque después empiezan los comentarios. Pero miren ustedes. Viendo entonces, ¿quién? Jesús. Viendo entonces cómo escogían los primeros reclinatorios. Los reclinatorios eran como unos divanes. Eran como unos divanes. No sé si ustedes habrán visto alguna película romana o griega. Unos reclinatorios se recostaban sobre el lado izquierdo, y con la derecha comían, pero recostados así, ¿no? Por eso se llama reclinatorio. Entonces ellos, ¿lo que hacen? Jesús mira, dice, y viendo entonces cómo escogían los primeros reclinatorios, propuso a los invitados una parábola, diciéndoles, cuando seas invitado por alguien a unas bodas, no te reclines en el primer puesto, no busques el primer puesto. Dice, no sea que otro más honorable que tú haya sido invitado por él, y llegando el que te invitó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces con vergüenza comiences ocupando el último lugar. Propuesta del Señor. ¿Cuál es la propuesta del Señor? Cuando seas invitado, pues ve y reclínate en el último lugar. Presten atención, esto también es una regla de conducta. Para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, muévete a un puesto mejor. Y entonces tendrás gloria delante de todos los que están reclinados juntamente contigo. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Regla de conducta. Una regla de vida. Humildad. Empezá ya. No empieces como las estrellas porque vas a bajar de un ondazo. Empezá como un estrellado para ser estrella. Amén. Mi mamá siempre tenía un dicho, decía, antes que ser estrella, mejor ser estrellado, para luego ser estrella. Miren ustedes. Y de esta forma la sabiduría prepara el terreno para entrar a la sección que va desde el verso 7 al verso 18. Y quiero terminar aquí. Pero quiero terminar orando para que muchos, y ustedes me van a ayudar, orando para que muchos acudan a esta invitación que nos hace la sabiduría de Dios a través del rey Salomón, hijo del rey David. Pues hemos visto que la sabiduría de Dios es Cristo. Y si Él nos invita, nosotros acudimos al llamado antes de que sea tarde. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar, todos juntos. Me van a ayudar ustedes. Yo voy a orar junto con ustedes. Y ustedes quizás tendrán nombres, tendrán personas, tendrán gente en la que ustedes quieren que acudan al llamado de Dios. Personas que dejen la necedad para ser sabios. Y vamos a orar, sin duda siempre el soberano va a hacer su voluntad. Pero nosotros delante de Dios tenemos que orar por la gente porque esa es la voluntad de Dios. Dios hará después lo que Él decida porque Él es soberano. Pero nuestro deber es poner o presentar delante de Dios a las personas. Presentárselas delante de Dios. Porque esa intercesión que nosotros hacemos es la que a Dios le agrada, porque la única forma de mostrar o de demostrar que amamos es orando primero por la gente. Yo tengo muchísima gente a la que anhelo verlas uno a uno llegar a los pies del Señor, pero no solo que sean salvados, sino que sean hombres y mujeres sabios. Hombres y mujeres que no solo reciben a Jesús como su Salvador personal, o aceptan a Jesús como Salvador personal, sino que lo aceptan como Señor de movida. Como decíamos anoche, ojalá todos pudieran responder al llamado de Dios al primero o al segundo día, y no que den tanta vuelta como Israel 40 años en el desierto. Anhelamos que este lugar se llene de gente que ama la palabra de Dios, que corre a escuchar la palabra de Dios, porque quiere saber, porque quiere aprender, porque quiere crecer en
en las cosas espirituales. Amén.